Y quiero volver otra vez a tu pizarrita, Alex. Luego te tengo una pregunta para ti, Rodri, que Sí. estás más cerca que nosotros, para que me expliques el planteamiento de Ancelotti desde el principio y qué cambió para la segunda parte, si es que cambió algo. Bueno, sí, en la posesión cambió mucho este Madrid, pero la idea de Ancelotti, ¿cuál fue? La idea de Ancelotti era resistir en los primeros minutos, defender en un bloque bajo, pero siempre estar muy pendientes de la recuperación y el contragolpe con Vinicius. Esas dos cabalgadas que tuvo, una con esos centros que hace ya que son marca de la casa con el exterior de la bota que sacó Rubén Díaz aquí in extremis porque se le colaba Benzema a su espalda. Entonces el Madrid estaba utilizando más o menos la misma estrategia que ha venido utilizando en los últimos años. Cuando el rival le zarandea, bloque bajo, con esta asignación de marcas que os decía, Kroos sobre De Bruyne, Valverde sobre Gundogan, con Rodri interiorizando posiciones para emparejarse en el cuadrado en el centro del campo. Entonces dejaban bastante libre, o sea, era un retroceso bastante intensivo del Real Madrid, porque lo que querían también era ganar espacio para salir al contragolpe. Después, siempre acordaos con Akanji como hombre totalmente suelto, era lo que estaba flotando el Real Madrid por eso, porque por el hándicap que comentábamos, que no es ni lateral ni es zurdo tampoco, entonces no tenía ninguna capacidad de progresar por esta banda. Y entonces el Madrid, cuando salía, fíjate que muchas veces Vinicius se quedaba por aquí, en el centro de la cancha, una cosa así, a veces dejaba incluso pasar a Kyle Walker, porque es parte del riesgo con el que juega el Real Madrid, de decir, bueno, tú atácame, búscame las cosquillas, pero me estás dejando espacio a mi mejor jugador para que lo ataque ahí. Entonces, por ahí pasaba la estrategia del Real Madrid, y lo que sucede en la jugada del gol es eso, es una recuperación en un bloque muy bajo del Real Madrid, la conducción estratosférica del Real Madrid, de Camavinga, perdón, y el pánico de los jugadores del City que están retrocediendo sin entrarle, y al final pues la conexión con Vinicius es lo mismo, le tienen tanto pánico a Vinicius porque saben que te puede hacer un roto en una baldosita, optan por retroceder hasta que Vinicius le rompe la red a Ederson, que dejadme que os diga también que Ederson ha tenido una mano muy buena en los últimos minutos. El paro de Vinicius, hay una toma en la que se ve que era bastante más frontal de lo que parece, y se tira no mano también a Ederson. Yo sí pensé, esta Courtois no la deja pasar. Esa es la diferencia. Pero le estás poniendo un listón de los mejores, ¿no? Y creo que por eso Ederson está en la segunda línea, y si está entre los mejores es porque es un gran portero complementario y te hace con los pies cosas que otros no hacen, ¿no? Pero como atajador, no es Courtois, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que puedo hacer más, pero también creo que estamos poniendo el listón muy alto ante semejante... Semis de Champions, lo tienes que tener aquí, sobre todo si Courtois está en la otra acera. Ahí tienes que ser exigente. Noches mágicas de Champions. Ederson tuvo una tajada importante en el minuto 90 de este partido, que quizás hubiese el Real Madrid. Se fueron al descanso 1-0. Y te pregunto, Rodri, ¿cuál crees que fue el discurso de Ancelotti a los suyos? Seguir atacando y seguir atacando. Esa era la frase que a mí me cuentan que estaba formulando, porque ahí es cuando yo os decía al principio de la intervención que el Real Madrid deja vivo en ese término medio del partido al Manchester City, porque yo hubo un momento en el que vi al Manchester City otra vez tener los mismos fantasmas que el año pasado, y me voy a explicar. Por mucho que el Manchester City haya comprado muchos jugadores, traspasos altísimos, el presupuesto sea más que el del Real Madrid, que es un poco la crítica que siempre recibe Guardiola y el Manchester City, al Manchester City y a este tipo de equipos les falta algo que sí que tiene el Real Madrid, es decir, la grandeza, la ascendencia europea, la afición también. Eso se nota muchísimo, y eso que en el Etihad vamos a ver un ambiente muy distinto al del resto de la década, porque ha mejorado mucho, pero eso se nota muchísimo, y hubo un momento en el que yo creo que a la defensa del Manchester City, por lo que comentaba ahora mismo Alex, le empezó a temblar un poco las piernas por el hecho de que veían que Camavinga llegaba muy fácil a línea de tres cuartos, que el propio Vinicius llegaba también con facilidad, y Vinicius hacía un poco lo que quería un poco con Walker, salvando las distancias. Y yo creo que al final lo que dice Ancelotti y arma su discurso en torno a esa mística, a esa épica, a la historia, a las grandes remontadas, y eso llega primero al aficionado, y tú lo sabes bien, Caro,
y también llega el jugador. Y hubo un momento en el que se lo creyeron y que hasta que ya les dijo la gasolina hasta aquí, no hay más físico, que es cuando se empieza a volver la posesión de pelota al City y empieza a dormir un poco más el partido, pero ahí hubo un momento en el que Ancelotti, y de ahí sus críticas al árbitro, protestas, la tarjeta amarilla que recibe, estaba convencido de que podía hacer mucho más al Real Listo, Madrid. le dieron amarilla a Ancelotti por protestar. ¿Cómo estuvo el arbitraje, Alex, Barak? Quiero escuchar esto porque yo vi una entrada, creo que fue de Bernardo Silva a Camavinga, Sí. que yo no sé, quizás si fuese de la Liga Española, eso hubiese sido de tarjeta, de expulsión, no sé, me pareció bien fuerte. Esto hubiera sido expulsión y 4 jornadas Claro, fuera. entonces, ¿creen que el arbitraje condicionó el resultado de esta primera parte de las semifinales? Yo te diría que no, porque sí que es cierto que eso de Bernardo Silva es una entrada muy fea. Tampoco creo que la haga a propósito, porque él lo que busca es presionar a Camavinga y Camavinga es muy hábil y se gira antes. Pero también por esa misma regla de 3, a Carvajal el partido le ha salido muy barato. Me encanta lo que hace la Carvajaliña, el toquecito ese de cadera que hace Carvajal siempre, y nunca, y siempre le sale bien además. Entonces Carvajal, aunque fuera por reiteración con Grealish en la primera parte, ya se merecía también la tarjeta. Ha habido mucha gente, estaba leyendo los comentarios de toda la gente que está aquí conectada, que por cierto son muchos y muchas gracias, que estaban reclamando manos como locos. Hay una mano de Grealish que es codo y lo tiene aquí abajo. Hay una supuesta mano que fue un pecho, creo que fue de John Stones, que además entra así al centro de Vinicius. Yo no creo que el árbitro hoy haya sido determinante y eso es muy buena noticia teniendo en cuenta el nivel de crispación y el nivel de paranoia que tenemos últimamente con los arbitrajes. Claro, vamos a leer un poquito más. Alex Cabrera dice, ni lo más de 1.000 millones de euforia que ha invertido el City no pudo. Austin Ramírez, Vinicius es el mejor del mundo y les duele. Denis Bustos, Guardiola no quiso ganar hoy ni los cambios hizo. Barak, ¿qué le puedes decir a este oyente que nos escribe y que se pregunta cómo es posible que tenía jugadores calentando desde creo que el minuto 5 de la primera parte y Pep Guardiola se quedó y murió con los suyos? No es la primera vez que ocurre, sí es la primera vez que ocurre en semifinales de Champions League en el Bernabéu y eso llama la atención. En la Premier League está recurriendo a hacer los menos cambios posibles. En contra del RB Leipzig me acuerdo que ocurrió exactamente lo mismo. De ida, empata 1-1 y ¿cuántos metió? 5 o 6 en el de vuelta. Entiende Guardiola, y por supuesto que el Madrid no es el RB Leipzig, pero entendiendo el contexto de un partido a 180 minutos, nadie sale necesariamente a resolver el primer tiempo y pensar que con el primer tiempo ya ganaste, ¿no? Es decir, hay una estrategia, hay muchas cosas que alterar de un partido a otro y durante esos 180 o 210 minutos que se pueden jugar, la verdad es que sí llama la atención, no digo que no, pero Guardiola lo tiene claro y no es algo que hoy se haya paralizado y que hoy haya sido distinto a lo que viene decidiendo en los últimos partidos, tanto en Champions League como en Premier League, que es quedarse con los futbolistas que piensa que no se están descomponiendo, que yo creo que es lo más importante, está priorizando la no descomposición de la estructura que ya tiene, ¿no? Y lo conectados que están los 11 futbolistas, que arriesgar, porque siempre un cambio es un riesgo, ¿no? Es un futbolista que no está conectado del todo al partido y apostar a que va a ser una plusvalía cuando en realidad puede ser todo lo contrario. En un contexto de partido empatado fuera de casa, pues tiene lógica, ¿no? Evidentemente es conservador, pero tiene lógica. Vamos a presentarles a todos parte de las declaraciones de Pep Guardiola después de este 1-1 en el Santiago Bernabéu. Dijo, partido igualado, cuando mejor estábamos nos han hecho el gol, cuando mejor estaban empatamos. ¡Soy Guardiola! Ha aparecido el año pasado en algunos momentos. La opinión que tenía del Madrid sigue siendo la misma y la eliminatoria se decidirá en Manchester. No está descubriendo América, es la sensación creo que tenemos todos. Y generalizadas. Alex, ¿le ganó el partido Ancelotti a Pep? Yo te diría que sí, por ese movimiento que hemos explicado y por cómo neutralizó el cuadrado de Guardiola. Guardiola no es lo que decía Barak, que por cierto, como si hubierais comentado el partido juntos, Barak, la misma lectura, cosa que habla muy bien de ti. Por cierto. O muy mal de Pep. Bueno, la verdad es que no lo sé, Barak. Bueno, ahora a lo que vamos. El tema es que por eso, mira cómo se ríe Rodri, el tema es que por eso Guardiola no se atreve a cambiar nada, porque tampoco no quiere
intentar mejorarlo por miedo a estropearlo. Pero todo esto pasa por ese pequeño ajuste, por ese pequeño movimiento de Rodrigo yendo hacia adentro e igualando el cuadrado del Manchester City. Aquí la pregunta es, para el partido de vuelta, claro, Militao va a estar recuperado, que eso es muy bueno para el Real Madrid, pero para el partido de vuelta, fíjate lo que es, estamos hablando de una plantilla supermillonaria y tal, pero para mí la clave es que Nathan Ake esté recuperado, para que el City también tenga salida por esa banda izquierda y entonces obligue... Pínchame un momentito, Henry, la pizarrita, por favor, a ver si me lo puede poner. Eso es, porque si en vez de Akanji, es Ake, tú no puedes dejarlo tan tranquilo aquí cuando Stones complete el paso de central a doble pivote. Si el que sube por aquí es Ake, Rodri va a tener que multiplicarse. Rodrigo va a tener que decir, a ver, ¿con quién voy? ¿Con Stones o con el de fuera? Si voy con el de fuera, el de dentro queda libre y entonces ya me generan superioridad. Si voy con el de dentro, aquí me van a hacer un 2 contra 1 tremendo entre Ake y Grealish con Carvajal. Necesitas que el pivote venga a ayudar, pero si el pivote viene a ayudar, ¿qué pasa? Que el que queda libre por aquí es ¿no? Entonces, para mí, una de las claves, y os estoy hablando en serio 100%, que para el partido de vuelta es que el City tenga alguien con salida por la banda izquierda, que tenga a Nathan Ake ya recuperado. Ojo, que a mí me parece, Rodri, que hoy no extrañaron a Militao. La defensa del Madrid estuvo magnífica. Estábamos hablando antes de que te unieras al enlace, lo bien que lo hizo Rüdiger y Alaba, neutralizando a Haaland, pero es que hay todos defendiendo en este planteamiento de ir al contragolpe. En la segunda transición que tuvieron en la primera parte, entró en latigazos de Vinicius. Hasta Kroos estuvo fenomenal bajo sus estándares, jugando a lo que mejor sabe hacer el alemán. Si es que cuando están descansados, Kroos y Modric siguen siendo jugadores de clase mundial. Yo entiendo que haya habido durante toda la temporada muchas críticas al Real Madrid, porque al final, pues eso, tienen una edad y no ha habido rotaciones, pero también es cierto que no ha habido rotaciones de Ancelotti, porque tampoco hay fondo de armario en el Real Madrid. Y si algo creo que le tenemos que poner de medallita a Carlo Ancelotti es que lleva 2 años seguidos con gente muy mayor y con un fondo de armario muy, muy, muy corto, porque recordemos que hay Marianos, Vallejos, Hazares, que es que no cuentan absolutamente para nada. Tchouaméni que no se fía de él, para los partidos grandes, Rodri. De Tchouaméni, fíjate que no se fía. Obvio. Bueno, pero porque al final acaba de llegar y yo creo que a Tchouaméni le ha traicionado un poco su gran juventud, ¿no? Que ha sido tan precoz para ciertas cosas, pero jugar en el Real Madrid, con todos los respetos, no es jugar en el Mónaco porque la presión es distinta. Aún así, yo creo que el Real Madrid sigue teniendo... ¿Perdón? Faltaron los Odriozolas. Sí, bueno, entre otros. Es que puedo seguir porque Vallejo, Asensio, etcétera, que Asensio ha vuelto otra vez hoy a estar fuera. Y cuando decís ahora mismo lo de Militao, yo dije, bueno, espérate un momento. Bendito problema primero para Ancelotti, pero después del partido que han hecho Álava y Rüdiger en el día de hoy, cuidadito, no vaya a ser que de repente con las desconexiones de Militao de las últimas 2 salidas que ha tenido el Real Madrid a Girona y a la Real Sociedad, igual se lo piensa todavía. Claro. Vamos a ver qué pasa. Pero hay 5.500 personas conectadas ahora mismo en vivo y nos imaginamos están compartiendo este enlace con otros amigos, conocidos, porque además hay que invitarlos a suscribirse a nuestro canal de ESPN Deportes aquí en esta magnífica plataforma como es la de YouTube. Quiero presentarles también lo que dijo Ancelotti con respecto a su reflexión de este gran partido que hizo el Madrid. La sensación está bien, hemos competido, hemos luchado, hemos planteado bien el partido y tenemos buenas sensaciones. El resultado no nos premia, pero es una eliminatoria que va a estar igualada hasta el último minuto. ¡Qué miedo! Y ya, Barak.